¿Qué tal? Bienvenidos al tercer episodio de Dímelo de Frente. El día de hoy tengo a Eduardo Amezquita, el CEO y fundador del grupo Ames. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Nada, padrísimo de compartir un poco la experiencia de esta empresa o de esta par de empresas que tenemos ahora y sobre todo atendiendo una necesidad que identificamos real en el mundo de los empresarios. Claro, primero me gustaría empezar con cómo fue los inicios de tu carrera. O sea, ¿qué fue lo que te trajo a finanzas? Porque empezaste tú como trader de commodities, si no me equivoco, y después pasaste a ser director general. Bueno, después de 30 años o 25 años de carrera, pero más o menos así fue. A ver, padre, por supuesto que yo empecé a los 20 años en una casa de bolsa en México y ahí me dio la oportunidad, importante oportunidad de operar en el mercado mexicano bonos. En ese tiempo eran bonos, CETES, inclusive, y fui aprendiendo cómo hacer esta parte del trading de los mercados locales y fui aprendiendo y fui creciendo junto con la empresa, con la casa de bolsa con la que arranqué. Y después me contrató un banco internacional, donde estuve ahí casi 10 años. Y ahí empezamos a operar derivados que de hecho en México todavía no estaban muy establecidos o no estaban todavía organizados los derivados. Entonces, es una historia padre de 30 años. Es un estrés fuerte, por supuesto, porque tradear todos los días, ¿no? A toda la gente que se dedica a eso es estrés, es trabajar de 6:30 de la mañana a 7 de la mañana, 3 de la tarde, con focus al 100 para comprar y vender productos y mexicanos en este caso. Y nada, fue una trayectoria padre que duró hasta los 45 años, te diría. Yo tradeé y brokereé, después pasé a ser broker financiero y tradeé hasta los 45 años, ¿eh? Wow. En los pisos de estos de remates donde se compraba y se vendían volúmenes impresionantes. Entonces, es una gran experiencia. La gente que tenemos en la trayectoria en el medio financiero de 30 años, 25 años, no es fácil tenerla y mantenerla. Tienes que tener siempre un orden, tienes que tener pues nada, seguirte, alimentando y, por supuesto, estudiando y, por supuesto, pasando cursos y calificaciones para poder estar haciendo eso. Pero nada, es un mundo interesante, estresante, que a los 45 años levanté la mano y dije: "Ya no quiero". Entonces, ahí justo me vuelvo, director general de una de las empresas del grupo, que, por cierto, ese grupo hoy tiene una bolsa de valores, se llama Viva. Y nada, de ahí empecé a ser director general, y ese fue como que la trayectoria, ¿no? No es fácil llegar a ser CEO, claramente, tienes que pasar por muchas cosas, pero Ujú. nada, tuvieron la confianza, me lo dieron y estuve ahí como CEO. Órale. No, sí, la verdad me imagino que es toda una friega. Se escucha Sí, cañón, relativamente, cañón. sí. O sea, se escucha como fácil ya cuando lo escuchas afuera, como, trabajé en una empresa y me hicieron director, pero, o sea, la friega y los turnos de 12 horas ha de estar brutal eso, ¿no? Sí, sobre todo ese tiempo del trading, ¿no? De las 8 horas full, estar metido con focus, ¿no? Mucho estrés, muchas cosas que pasan alrededor de los mercados, ¿no? Porque ya todo está conectado, ¿no? Ya esto es worldwide y toda la noticia de allá de España le afecta a México, pero también le afecta a Brasil, entonces tienes que estar pendiente de lo que va pasando. En fin, es padre, la verdad es que es padre. Oye, ¿tendrás una experiencia, una anécdota de cuando pasaste prácticamente de trader a director general, donde hayas superado algún obstáculo o hayas vivido algo que te haya marcado en tu carrera? Órale. Yo te diría que muchas, y yo creo que todos los empresarios que se vuelven de repente, directores generales o que ascienden, ¿no? A directores generales tienen anécdotas, ¿no? Tratando de recordar alguna, porque siempre hay varias, ¿no? Yo te diría que, en algún momento tuvimos que salir a buscar capital de inversión de riesgo. ¿Por qué? Porque se le ocurrió al director general, al presidente del grupo, se le ocurrió precisamente hacer esta bolsa de valores, Viva se llama, y pues nada, tuvimos que salir a buscar capital de inversión, ¿no? La anécdota viene en el sentido en el que en el momento de como director general, éramos 4 directores generales de 4 empresas diferentes del grupo. Nos tuvimos que sentar con los fondos, varios fondos de inversión, para tratar de atraer ese capital,
¿no? Y contarles nuestra historia de por qué llevábamos 25 años en los mercados, por qué se nos ocurrió o se le ocurrió al director general hacer una bolsa de valores, convencerlos de que invirtieran en nosotros porque era un buen negocio y porque era un buen grupo de empresas, profitables, por supuesto, que, que, ¿cómo se llama? Que los convenciéramos en ese momento de invertir en nosotros. Nos sentamos con varios fondos de inversión, había varias opciones de eso. Esa experiencia me dio a mí muchísima fuerza para entender cómo piensa un inversionista, cómo, cómo le tienes que decir al inversionista y convencerlo de que lo que haces es un Ferrari, se vende como Ferrari y se maneja como Ferrari, ¿no? Y esa anécdota a mí me sirvió mucho porque no nomás fue un fondo de inversión, fueron varios, fue como un pitch de venta, obviamente, que salimos a hacer el grupo de directores junto con el presidente del grupo. Y nada, se logró. Por supuesto que se logró. No fue fácil. Lo logramos y nada, hoy la bolsa existe y lleva más de 6 años operando, 6, 7 años operando y es una realidad. Cuando pasa eso, que logras que un inversionista confíe en ti, te suelte el dinero y lo hagas el proyecto que traes, es una satisfacción y una anécdota que cualquiera que lo haga y lo logre, lo va a tener siempre. Claro. Y, por ejemplo, me imagino que ustedes o sea, tú cuando trabajabas allí, em, o sea, tenían que ver o sea, ustedes invertían principalmente en otras empresas, en industrias, sectores, como, bueno, lo que sean ahí en el grupo. En el grupo hacíamos, son 4 empresas. De las 4 empresas, 2 eran brokers financieros. En el broker financiero se compra y se venden valores de los mercados locales, ¿ok? Y aunque teníamos sucursales en Nueva York, en Colombia, en Perú, en Argentina inclusive, el tema era México, por supuesto, ¿ok? Y se compran bonos y se operan tipos de cambio, o sea, dólares, euros, y es un piso de remate como, ¿ubicas la película un poco de DiCaprio donde tiene un piso de remates? Eso Sí, la exactamente, Lobo de Wall Street, ¿no? exactamente. Famosísima la Bueno, película. pues eso es lo que hacemos aquí y hay 4 empresas internacionales que lo hacen también aquí. Entonces, a eso nos dedicábamos. Y la otra empresa es una empresa muy importante en el sector financiero que saca los precios para evaluar todos los instrumentos de de todo el mercado mexicano, de toda la parte de los bancos, casas de bolsa, fondos de inversión, etcétera, etcétera, que son muchísimos, ya no me acuerdo ni cuántos instrumentos son, y los evalúa a diario. Y la otra empresa, la PIVA, que es la bolsa de valores. Y tú, por ejemplo, has visto, o sea, ¿cuál es la diferencia que ves a la hora de manejar las finanzas en diferentes industrias aquí en México? Bueno, ahí sí ya pasamos ahora sí al tema ya empresarial, por supuesto, ¿no? O sea, Sí, ahí sí, ahí ya. ya te diría que ya hay o sea, ante la pregunta anterior de mercados, de esto y todo, pasando ya al tema empresarial, por supuesto, a ver, eh, eh, en las empresas, ¿no? En todos los países hay industrias determinadas por a qué se dedica y qué se produce y qué se vende, ¿no? Entonces, en México, al igual que en todos los países, hay industrias de retail, hay una industria de prestación de servicios, hay industria de manufactura, ¿no? Igual que en todo el mundo, son el mismo tipo de catálogo de industrias, ¿ok? Efectivamente, las empresas de cada industria tienen diferencias importantísimas, abismales, entre una que se dedica a vender leche, ¿no? A todos los expendios de leche o a todas las tienditas de donde hay leche, a alguien que factura o que se mete a hacer plástico, por ejemplo, y a transformar el plástico. Parecería que el plástico llega al retail, pero no, son 2 empresas que se dedican a sectores e industrias diferentes, ¿no? Y hay muchas diferencias de inversión, de gasto, de costo, de ventas, de promoción. Aunque en todas las empresas hay lo mismo, pero cada una tiene una especificación completamente diferente, incluyendo las finanzas. Yo te diría que hablando más en la parte financiera,
las empresas parecería que se podían manejar igual financieramente y la respuesta es no. Tienen diferentes necesidades de flujo, ¿no? De operación, diferentes temas de crédito, ¿no? Unas podrán pedir crédito a unos bancos, otras unas arrendadoras. O sea, esa es una mezcla muy, muy interesante de cómo manejar una empresa financieramente. Y depende de lo que preguntaste, que es lo de la industria. Precisamente es eso, ¿no? Se manejan diferentes, son diferentes, hay diferencias muy marcadas acerca de eso, muy, muy marcadas. Y por ejemplo, de las empresas que tú has visto que manejan sus finanzas de una manera saludable Ujú. y las que no, ¿cuál crees que sea como la diferencia? Uf, este, em, flujo. Yo te diría que normalmente el tema es que entre manejar una empresa bien, es difícil, es muy difícil decir si está bien o no, o no manejada, pero los problemas más importantes de las empresas, ¿no? Ya cuando tienen, sean sanas o no, es el flujo, por supuesto, y son las ventas, ¿no? O sea, siempre una empresa tiene que salir a vender y tiene que vender para poder tener Pues con cooperar. con qué operar. Pero después ahora, ya que lo vendiste, ya que te lo pagaron, ahora, ¿en dónde manejo ese flujo para que me alcance para pagar lo que tengo que hacer para poder operar, para poder producir y aparte tener ganancias? Y ahí está justamente el bingo del tema de las finanzas en las empresas, ¿no? Justamente ese es. Sí, porque me habías comentado que la mayoría de las empresas en México no tienen pues un departamento especializado en eso, ¿no? 100%. A ver, mira, yo creo que parte de este gran, no sé si sea título o nombre de tu podcast, ¿no? De Dímelo de frente, que me gustó mucho, por cierto, se me hace que vas a tener mucho éxito. Gracias. El decirte a qué vengo a platicarte y decírtelo de frente es, las empresas en México no tienen finanzas y no tienen un departamento de finanzas que lo puedan apoyar para que lleve finanzas sanas. ¿Por qué? No digo todas, pero sí la mayoría. Yo te diría, en un scouting que hicimos ahí acerca del tema, yo te diría, y te lo digo de frente, que 80% de las empresas en México, 75% de las empresas en México no tienen un área de finanzas, no tienen un financiero o un área de finanzas que los pueda llevar a tener finanzas sanas. ¿Qué tienen? Hoy la estructura de las empresas en México son contadores, mi respeto a los contadores hacen los números y los hacen bien, ¿no? Y Ujú. tienen que hacerlos. Hay administradores también, donde se conjunta el administrador, opera el negocio, es el que está viendo las necesidades, las ventas, esto, ¿no? Cómo manejar los sueldos, esto, toda esa parte que también es importante y mis respetos para los administradores. Pero dentro de esta estructura de las empresas tienen que haber finanzas, porque el contador no es financiero, ¿ok? El administrador no es financiero y el financiero no es contador y tampoco es administrador. La única forma de que las empresas tengan finanzas sanas es que en medio juegues en este equipo, porque tiene que ser un equipo, la parte financiera. ¿Para qué? Para llevar los números que hace el contador bien, Ujú. ¿ok? Administrarlos de mejor forma con la parte administrativa para obtener mejores resultados y poder ayudarle al director general o a los dueños a mejorar su rentabilidad. Al fin y al cabo, los dueños y los directores generales, su prioridad uno, ¿no? Después de pagar sueldos, etcétera, etcétera, y hay varias prioridades de los directores generales, pero una principal es aumentar la rentabilidad de la empresa. Ujú. Un director se levanta todas las mañanas, así como el presidente, que en este caso no es así, molestar a nadie, pero un director, su prioridad uno es cómo hago que esta empresa sea más rentable, crezca, y con rentabilidad puedo crecer y puedo hacer nuevos planes, invertir, ¿no? O sea, si soy entrepreneur, ¿cómo puedo hacer que esta empresa crezca orgánicamente, ¿no? Pues con finanzas, ¿no? Obviamente con capital, obviamente con una buena idea, ¿no? Obviamente con un buen producto, obviamente con una buena estructura, pero tienes que tener un finanzas al lado para poder ayudarte a crecer, ¿sí? Ujú. Y esa es la problemática que tú estás resolviendo ahorita con Ames y con Workbook, ¿verdad?
Son las empresas que ahorita, las SaaS, por ejemplo, que fundaste es Burbuck y Correcto. la otra. Te platico, déjame platicarte un poco de dónde viene, un poquito de historia, o más bien de dónde viene la idea, porque yo creo que todos los entrepreneurs que te escuchen, y los empresarios inclusive que ya están, en algún momento se les ocurrió la idea, por alguna Ujú. razón que vieron o por alguna necesidad que vieron. ¿Cómo nace AME CFO Estrategias, que es la empresa que es el CFO On Demand? No hay muchas empresas en México que se dediquen a eso, somos muy pocas. Nada más para hacer un hincapié, Sí, claro. CFO es el director de finanzas, Te ¿verdad? agradezco mucho. Sí, 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 el CFO es Chief Financial Officer, que en español es director de finanzas. ¿Ok? Gracias por la aclaración. Sí, no, yo Em, para los que no sepan. no, no, muy bien, muy bien. Pues, para eso estamos precisamente, para eso me invitaste, para responder preguntas. Em, entonces, a todos los empresarios en algún momento tengan 30 años sus empresas o 10 o meses, en algún momento se les ocurrió la idea de alguna forma de ponerla. Te voy a platicar un poquito y muy rápido, de verdad muy, muy corto, cómo se me ocurrió la idea. Hay un libro muy bueno que se los recomiendo, muy, muy bueno, que se llama Lean Startup. Mm, ¿Ok? No sé si lo has leído. lo he escuchado, sí. Bueno, léanlo. Yo, lo recomiendo mucho a los empresarios que están empezando, porque es importantísimo precisamente tener una estructura pequeña, delgada, para poder ir creciéndola orgánicamente, ¿ok? Y, y nada, leyendo, estando dentro de la empresa que te decía como director general, como CEO de la empresa en la parte financiera, estudio en el IPADE un programa que se llama D2 para empresarios, y estando en el IPADE, en el salón, en el pleno, ¿no? Me empecé a dar cuenta que éramos 65, somos 65 de una generación padrísima, por cierto, y saludos a la generación del IPADE AD2, de generación 19-20, según yo, 2019-2020. Em, Nada, vi que de los 65 que estábamos sentados, 55, 57, no me acuerdo el número exacto, no tenían en sus empresas áreas financieras. Tenía las clases o los casos de finanzas, ¿no? Ujú. Y obviamente participando entre todos, porque eso es lo padre de los casos del IPADE. Pues sí, claro que opinaban de finanzas y claro que yo apoyaba en lo que sabía de finanzas, pero ninguno de esos 55, 57, profe, el número ese, em, resulta ser que ninguno tenía un director de finanzas y ni siquiera un área de finanzas. Órale. Entonces dije, si en este grupo de empresarios que estamos sentados aquí, 80, 75, mira, cuadra con el número del scouting que te platiqué, ¿recuerdas? Sí, sí, sí. No tienen área de finanzas, pues, ¿qué pasa con las demás empresas en México? No, y el IPADE tiene un prestigio enorme, o sea, exacto. Entonces dije, aquí hay una necesidad. Una de las primeras cosas que tiene que hacer una startup es tener y cumplir una necesidad, identificar una necesidad real y después cómo cubrirla. Entonces, la historia, y ahora sí ya voy a terminarla, es que me di cuenta de eso y creé entonces una metodología y creé AMES CFO Estrategias para hacer una metodología y ayudarle a las empresas en México a tener no un director de finanzas, porque claramente es algo que sería un sueldo más para una empresa, ¿no? O sueldos más con un equipo, sino hacer una metodología en la cual puedan contratar al CFO, tener la metodología de un CFO, tener finanzas sanas y no necesariamente pagar demasiado caro para tenerlo in-house, ¿no? Ujú. Entonces, es un CFO on demand donde te da los servicios y te ayuda. Y por el otro lado, así es como nace la historia de AME CFO. Hoy llevamos más de 4 años ya con la empresa, muchos clientes de muchas industrias, como me preguntaste hace rato precisamente, ¿no? Tenemos yo te diría, de por lo menos 6, 7 industrias. Hemos tenido clientes y los ayudamos con sus finanzas. Hay clientes que llevan más de 3 años con nosotros y no nos sueltan porque la metodología hace que ayude a tener finanzas sanas. Y y y Boderbock nace, ya que me preguntaste de Boderbock también. Boderbock nace de la necesidad de la escalabilidad de la metodología de AME-CFO, ¿no? O sea, hoy con más de 40 clientes en AME-CFO,
pues queremos seguir creciendo como cualquier empresario, pero para hacer eso tendríamos que tener la estructura 3 veces de la que hoy tenemos. Entonces, Ujú. ya no se vuelve tan escalable, tan fácil, ya no se vuelve lean, ¿no? Se vuelve más pesado una estructura para atender a 100 clientes o 200 clientes. Entonces, la forma que se nos ocurrió fue meter los modelos financieros que hicimos y que tenemos en la CFO, que por cierto son 20, que con esos 20 modelos, dependiendo del problema de las empresas, vamos solucionándole los problemas financieros o mejorando su situación financiera. Escogimos 5 o 6 modelos que son indispensables para cualquier empresa, de Ujú. esos 20, ¿no? Y te los menciono rápido para que la audiencia entienda por qué se necesitan, ¿no? Uno, tener un presupuesto. Las empresas, todas las empresas y las startups también. Y antes de tener la startup, tienes que tener un presupuesto Ujú. hacia adelante, ¿no? ¿Cuánto quiero vender? ¿Cuánto voy a gastar para poder vender eso? ¿Cuánto me va a costar vender eso? Tengo que hacer un presupuesto mensual, ¿no? ¿Cuánta nómina tengo que tener? ¿Cuántos impuestos tengo que pagar? Y ese presupuesto te lleva a esa visión, por lo menos de un año, en qué va a pasar con tu empresa. El segundo modelo es punto de equilibrio. Se me hace indispensable que todas las empresas en México sepan, los dueños, los administradores, los directores generales, cuál es el punto de equilibrio que tiene que tener tu empresa en ventas, en costos y en gastos. El punto de equilibrio es prácticamente o sea, cuando sales de números rojos, ¿no? Es exactamente cuando empiezas a ganar. Cuando ya cubriste todos tus costos y gastos en el tiempo del año, en el presupuesto, junto con el presupuesto, decir: "Oye, si yo en el año voy a vender", voy a decir un número, no tiene que ser necesariamente ese número, 10 millones de pesos, ¿no? ¿En dónde es mi punto de equilibrio para después empezar y ya saber que ya cubrí contra los costos y los gastos de todo? Para entonces, lo demás ya es punto de equilibrio, ya estoy en punto de equilibrio, lo demás ya es ganancia. Okey. Eso en la experiencia que tenemos en AME CFO te diría, hoy no lo tienen las empresas, no saben cuál es su punto de equilibrio. Segundo modelo, punto de equilibrio. Tercer modelo, análisis horizontal y vertical de los estados financieros. Es importantísimo analizar mes a mes tus ventas, cuánto significan los costos en porcentaje de mis ventas, los gastos, analizar verticalmente el estado de los estados financieros, inclusive el balance general. Y después, horizontalmente, ese análisis te ayuda a ver en el tiempo, lo pasado, cómo vas en sueldos, en salarios, en caja, en toda esa parte que tienes que estar checando para poder analizarlo horizontalmente del estado financiero. Lo repito esto nada más porque no se hace eso en las empresas mexicanas. O sea, no tienen un balance general, ¿no? No, no, sí lo tienen, sí lo tienen. Todas las empresas tienen balance general y todas las empresas tienen estado financiero, pero no lo analizan, Mm. ¿ok? Entonces, lo que hace Borderbook es ya te da el análisis de los estados financieros y te da el punto de equilibrio automáticamente. Tú cargas tu contabilidad mensual, inmediatamente te aparece el punto de equilibrio. Tu salud financiera, tus costos, tus gastos, tu pronóstico de ventas. ¿Y todo eso lo recomiendas hacer desde qué punto? Porque quizás va a haber gente que va a decir: "Oye, pues yo apenas estoy vendiendo, no sé, 100,000 pesos, no creo que valga la pena hacer tanto análisis". Eh, Se me hace una pregunta muy atinada. Te la voy a responder. Aunque vendas 10,000 pesos, debías de tener una idea, sin un presupuesto, porque a lo mejor es demasiado, pero sí una idea de cuánto vas a vender, cuánto te va a costar y cuánto vas a gastar y cuánto vas a pagar de impuestos. Por lo menos de aquí a un año, porque es la única forma que tengas una visión hacia dónde vas clara, ¿no? Quiero llegar a Europa, pues me voy derecho, ¿no? Y vas a llegar. Lo que no está padre es llegar y pasar por África para después llegar a Europa. Sí, como dicen, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Justo. Entonces, respondiéndote todavía más a la pregunta y hablándote de frente, diciéndotelo de frente, todas las empresas y todos los startups deben de tener un presupuesto. Su punto de equilibrio, su análisis horizontal y vertical, el mapeo de costos y gastos, mapear tus costos y tus gastos, aumenta tu rentabilidad. Si no sabes cuánto estás gastando y cuánto representa de tus ventas,
y tener un KPI, un indicador exacto de que tienes que gastar no tanto en el año y tenerlo claro, lo puedes medir. Pero si no lo pones, Ujú. nadie se da cuenta. El gran problema de las empresas mexicanas que no tienen esto es que quieren arreglar el problema en noviembre de lo que pasó en abril. Ujú. Pues ya no les da tiempo. En cambio, si tienes una herramienta que te da análisis financiero y te dice en marzo lo que pasó en abril, pues lo puedes componer para que ya no te acabe pasando en marzo y menos, perdón, en mayo y menos en junio, porque ya lo arreglaste a tiempo. Pero si quieres componer en abril la situación financiera de tu empresa, en noviembre la situación financiera de lo que pasó en abril, ya no te da tiempo. Eso es lo que hace la herramienta de Boder. Y, por ejemplo, ahorita que tú hiciste el cambio de, pues, de trabajar en mundo corporativo como director general y ahorita estás fundando prácticamente una startup, Sí, más sí, SaaS, Boderbox se es una podría decir. startup, sí. ¿Qué lecciones te traes del mundo corporativo ahora a esta nueva industria que estás emprendiendo? A ver, la experiencia es importantísima, por supuesto, ¿no? Tener experiencia habiendo sido director general y habiendo sido director de operaciones y o sea, tener una trayectoria, por supuesto que es muy importante la experiencia, pero no es indispensable para que un startup jale o para que un empresario pueda seguir creciendo. Mira, yo te contestaría, uno, por supuesto, siempre estarte renovando, alimentando, ¿no? Leyendo, estando en cursos, tratando de estar en summits, estos donde vas conociendo a gente, importantísimo. Dos, la experiencia clara de tener siempre gente y un muy buen equipo, ¿no? O sea, Ujú. si tu pregunta va refiriendo a qué es lo que cómo trasladar la parte de corporativa al startup, ¿no? Ujú. Yo te diría que en la experiencia tener un equipo, saber identificar a tu equipo y tener un muy buen equipo es importantísimo también, ¿no? Esa experiencia de ir haciendo los equipos, ir haciendo al personal, tener inversionista, por supuesto, socios, indispensable, lo digo con todas las letras y de frente, el que tenga socios, que cuide a su socio. O sea, los socios se vuelven indispensables en una startup, en una empresa. Hay que Ujú. saber tratar a los socios para que los socios te traten como socio y entonces entiendan las necesidades cuando te quieres arriesgar más, cuando quieres invertir en una nueva línea de producción, cuando quieres tomar utilidades, porque los socios invierten para tener utilidades, por supuesto, ¿no? Entender a tu socio para que también te entiendan como director general, como socio, y entonces todo el mundo vaya hacia el mismo canal. En la experiencia que me preguntaste, tener socios y saber escoger a los socios es indispensable para que la empresa crezca y pueda seguir creciendo. Sí, yo de hecho la otra vez me dio risa porque estaba platicando de eso. En serio. Y o sea, yo llego a la conclusión de que es más difícil conseguir socios que conseguir hasta pareja. O sea, realmente es súper difícil porque para empezar, tiene que ser Te la alguien compro. que te complemente y lo Sí, tiene que tener las mismas ganas que tú, porque eso también es sí. otra cosa. Hay mucha gente que como que te dice que sí quiere hacer algo y a la mera hora pues no tiene tanto interés o están pensando en otras cosas. Son demasiados factores para realmente tener una sociedad que sea fructífera, ¿no? Por así decirlo. ¿Tú qué pensarías que sea como las claves para elegir un socio? O cuándo puede ser el momento en el que alguien ya puede pensar en buscar uno? Porque también mucha gente realmente busca asociarse a veces nada más porque les da miedo hacer las cosas solo o sola, o, o a veces es como la costumbre, yo siento, no sé. Este, Se me hace interesantísima la pregunta porque inclusive que viene con la anterior de lo de la experiencia de cómo pasar de empresas, de corporativo a hacer esto y saber escoger a los socios. Eh, yo recomiendo mucho las asociaciones estratégicas, Ujú. muchísimo, ¿no? Si buscamos socios en los cuales puedan participar dentro del crecimiento de la empresa, desarrollo de la empresa, ¿no? En Boderbock, por ejemplo, lo comento, no tiene nada de malo. Hoy, quien hizo el software, el SaaS, es Ujú. la empresa de software. Y con la inversión del software, tiene acciones de Boderbock. Ese es un ejemplo nada más. ¿Cuál es el interés y quién gana? Todos ganan, porque
porque Boderbock tiene a un socio que le va a interesar que el software siempre está bien, por ejemplo, ¿no? Porque aumenta la evaluación y se beneficia, ¿no? Directamente. Se beneficia. Y el socio va a interesar que el que se dedique a operar y a vender esté haciendo su chamba y no preocupándose por el sistema, por a ver si se cayó el sistema o entraban al sistema. ¿Me entiendes? Entonces, una asociación estratégica, un socio estratégico es fundamental, sobre todo en los entrepreneurs. 2, socios capitalistas. Hay que saber identificar a un socio capitalista cuando un socio nada más es su dinero para meterle capital de riesgo y explicarle y ser muy claro con el socio capitalista que, como en todos los negocios, hay riesgos, ¿no? Pero que si entra con su capital, a decirle cuál es su payback, cuál es su retorno de inversión, comprometerse también con el socio a un tiempo y a un retorno es importantísimo, ¿no? Socios que trabajan dentro de la empresa. Importantísimo tener un socio que trabaje dentro de la empresa, que esté en nómina, que esté adentro y que no esté solo. Yo les recomiendo mucho a los entrepreneurs que tengan siempre un socio que que puedas platicar con él y puedas tomar decisiones en conjunto. ¿Me entiendes? Y eso va a ayudar a que dentro de la empresa, en el daily basis, en las decisiones diarias que se tengan que tomar, por supuesto que vas a estar acompañado y no vas solo, ¿no? Entonces, hay que identificar y escoger bien a tus socios. Fundamental. Fundamental, tal cual. Fundamental. Oye, y por ejemplo, ya moviéndonos un poco al tema Sí, claro. de pues ya de la gente que está escuchando, por ejemplo, el podcast, imagínate que es un joven, ¿no? Tú hoy en día, ya viniendo de un background del mundo corporativo, del IPADE, de otras asociaciones empresariales, tú, tú ahorita, por ejemplo, recomiendas seguir como caminos tradicionales, buscar por caminos nuevos, empezar por un lugar y luego saltarte a otro, más o menos como cuál sería el camino, por así decirlo, que tú le recomendarías a alguien que quiere empezar o que ya está empezando en este mundo del emprendimiento. Yo creo que tiene que ser importante siempre tener y pensar en una estructura adecuada, ¿no? Al principio lean, delgada, no pesada, ¿no? Que es una forma medio tradicional de empezar un negocio. ¿Estás de acuerdo? O sea, pero con estructura. Ujú. Esa es la forma, sería un poco tradicional. Lo nuevo sería hacer la lean, ¿ok? Porque eso no pasaba antes en las empresas en los 80s ni en los 70s. Entre más estructura tenías, parecería que eras Más fregón. claro, y ahorita no es así. Hoy un entrepreneur y sobre todo un startup y sobre todo en el tema tecnológico, tienes que tener una estructura muy delgada para poder irla creciendo. Entonces, esa combinación entre tener estructura, pero tener la lean, se me hace como que lo que hoy tiene que ser en las empresas, pero Okey. con estructura y no aventarse tampoco así de que me aviento, tengo una buena idea, me voy a aventar. No, a ver, aviéntate, pero ten estructura, ¿no? O sea, ten administración, ten un contador, ten alguien que te vaya a salir a vender, no quieras ser todólogo, nadie puede ser todólogo. Eso significa tener estructura, delgada, pero estructura. Ujú. Y es una combinación un poco de lo que decías, ¿no? Entre lo anterior y cómo hacerlo hoy, ¿no? Tercerizar se me hace una gran decisión para los empresarios actuales, el poder contratar y no tener el costo, el gasto tan adentro, lean, es lo mismo, delgado. Entonces, toda esta parte de outsourcing yo la recomiendo mucho porque contratas al especialista. Platicábamos un poco de eso, ¿no? Es por qué en las empresas contratarías a un CFO, a AME CFO, por ejemplo, para llevar las finanzas. Pues porque igual tienes que contratar a un abogado que no sabes de legal, tampoco sabes de finanzas, pues contratas al financiero, pero tampoco sabes de recursos humanos, pues terciarizas también recursos humanos, porque no Ujú. puedes ser todólogo. Eso es estructura también, ¿no? Cuadra con con la idea que traes de lo que preguntaste, ¿no? Es cómo hacerlo. Pues mira, terciariza, te vas a ahorrar, vas a estar lean, ¿no? Y vas a tener especialistas que te van a dar un buen servicio porque son especialistas en eso. No vas a contratar a un abogado para que te lleve las finanzas, Ujú. ¿no? Sí, no, y aparte también quitándote las nóminas o porcentajes o así es un gran una gran ayuda. Y aparte Totalmente. también siento yo que uno de los beneficios principales es que no tienes que andar capacitando gente.
porque, por ejemplo, pasa mucho, digo, yo trabajo más que todo en marketing, la verdad. Ujú. Finanzas, sí vemos con finanzas porque obviamente si, si a ti te va bien con marketing o si tú le das buenos resultados, se los presentas a finanzas y ya finanzas pues te suelta más presupuesto, Así ¿no? es. Pero lo que pasa mucho de los clientes en consultoría que me contratan es que pues te contratan casualmente porque ellos no tienen o el tiempo o el dinero, los recursos, o a veces simplemente la disposición de contratar gente, capacitarla y desarrollar ese talento. O sea, realmente es algo muy, muy complicado, ¿no crees? Totalmente. Por eso la respuesta a tu pregunta, ¿no? Es que, ¿cómo recomendarías hacerlo hoy? Tercerizando, outsourcing, delgada tu estructura, pero tener estructura. Y con eso vas a arrancar y vas a crecer orgánicamente. Oye, que ya tengo 100 empleados. Bueno, a lo mejor ya te conviene tener, no sé si es el número exacto, no tengo una idea, pero como ejemplo, oye, que tengo 50 empleados. Bueno, entonces a lo mejor ya te conviene tener alguien de recursos humanos adentro para que controle ¿no? Y lleve la parte de nóminas y impuestos y etcétera de recursos humanos. Pero al principio, terciarízalo. Y con eso vas a poder llegar a 50, 60 empleados, y a lo mejor ya tu estructura ya se vuelve más interna. Y eso como que es algo que le da mucho miedo, según yo, a la gente hoy en día, como con todo ese tema de la inteligencia artificial, el outsourcing. Bueno, ahorita, digo, México no tiene tanto ese problema, pero por ejemplo en Estados Unidos ya está pasando mucho que envían los trabajos overseas, como le dicen por allá. La otra estaba viendo, de hecho, un café en Nueva York que la que te atendía era una filipina, imagínate, detrás de una pantalla Ujú. y como si estuvieras haciendo videollamada con ella, ¿no? Y literalmente ella la que te atendía y como que pasaba las órdenes y así. Entonces ya ni siquiera pagaban la nómina Ya del ves, recepcionista qué en fuerte. Estados Unidos. Entonces yo creo que mucha gente como que tiene este miedo, pero yo creo que aquí la oportunidad realmente es que si tú creas una, tanto si tú pones como un negocio de servicios, o sea, llámese consultoría o una SaaS, que la SaaS es técnicamente como vender tu servicio en un producto, ¿no? Por así decirlo. Así es. Este, hay mucha oportunidad mucha oportunidad en el mercado, ¿no? Hay mucha oportunidad en realidad para tú destacar y ya poner una empresa en base a eso. Sí, sí. A lo mejor parte de lo que estás diciendo junto con la otra pregunta también, volviéndola a traer al frente, tecnología. Hoy las empresas que no tienen tecnología o que no van o que no están pensando si quieren invertir en tecnología, su mercado, sus crecimientos, su esto se van a ver afectados sí o sí. Hoy no debe haber empresas que no tengan tecnología al lado. Oye, por ejemplo, hablando de las estructuras, ¿tú tendrás como alguna estructura básica financiera que le recomiendes a empresas chicas? O sea, me refiero, no sé, por ejemplo, ten 3 cuentas bancarias, una es recibes todo el dinero de la empresa, la otra es para los gastos, o sea, mandas ahí el dinero a los gastos, no sé, como algo así. Pues mira, lo primero que contraten Boderbook. Sí, sí, sí. A ver, a lo mejor suena como chiste, pero, es cierto, o sea, tú no puedes tener estructura si no tienes un presupuesto, ya lo tienes en Boderbook. Oye, no puedes saber cuánto tengo que vender, tienes que tener tu punto de equilibrio. O sea, es parte también de una estructura, ¿no? Hablando ya más, es cierto, lo estoy diciendo, yo estoy convencido, ¿no? De que traemos un Ferrari y de que las empresas necesitan ese Ferrari para poder tener esa estructura de la cual estabas preguntando y hablando. Em, lo demás, yo te diría que se van cubriendo las necesidades conforme vayas creciendo y conforme vayas, em, avanzando en tus ventas, oye, tu idea, ¿no? Platicábamos a lo mejor de la historia, no me acuerdo si me dijiste de un taller o algo, no, que ahí ya van creciendo, o de cualquiera que tengan ingresos de 100,000 pesos. Lo mínimo que deben de tener es, obviamente, una administración, una contabilidad y una parte fiscal en donde outsourcen eso para que puedan estar tranquilos y se dediquen a vender y a hacer crecer su producto, ¿no? Entonces, hablando de estructuras, yo te diría, nada más no dejes de tener estructuras, nada más no te avientes a salir a vender algo si quieres crear una empresa, ¿no? Que aquí hay otro tema, fíjate, que ahorita me está viniendo a la mente que también es importante. Hay 2 formas bueno, hay muchas formas de ser empresario, pero las 2 que quiero comentar son las siguientes. Una cosa es
ser empresario y poner tu autoempleo. Ujú. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Autoempleo es, yo pongo una empresa en la cual salgo, vendo y solamente cubro mis gastos personales mensuales. Y con eso estoy bien, porque tengo dinero para vivir. Eso es ser un tipo de empresario, pero la verdad es que es un autoempleo. La segunda que quería mencionar es poner una empresa para crecer, para que sea una firma grande, con visiones a 5 a 10 años, no nada más para cubrir tus gastos mensuales. Hay una diferencia abismal y las dos son empresas, ¿eh? Y las dos son startups. ¿Qué quieres de tu empresa? Quiero tener una empresa en 5 años, una firma de 5 años de marketing digital que la conozca el medio, que estemos metidos en Summit, que crezca, que tenga su nombre. Desde el inicio, tu visión tiene que ir hacia allá, Ujú. no nada más pagarte tus gastos mensuales. Porque hay mucha gente que emprende y que cree que cubriendo eso ya es empresario y ya. No, porque las empresas fracasan a los 3 años. Los startups que no tienen una buena estructura, unas buenas finanzas, revientan a los 3 años. Debes de conocer muchas que han fracasado en 3 años. Si tienes estructura, si tienes visión a 5 años, ¿no? Primero a 1 año, después a 3 y a 5 años, pero desde que arrancas, pues ya sabes para dónde vas, ¿no? Entonces hay que ser empresario con visión a 3, 5 años. Si quieres tener una empresa y no un autoempleo. Yo no recomiendo poner una empresa de autoempleo porque va a llegar un momento en el que seguramente vas a ir para abajo. ¿Te hace sentido un poco? Sí, sí, no, y me ha pasado también. Sí, Pues yo yo creo creo que que es nos ha como pasado a la todos, porque también se sí, vale, reventar y también se vale, toma uno, malas decisiones, por supuesto, y a veces se enamora uno de los proyectos. Una de las cosas que aprendí, rápido te platico, una de las cosas que aprendí hablando de la experiencia que me preguntabas, y la comparto feliz, es no enamorarte de los proyectos. Cuando tú ujú, te enamoras de un proyecto, dejas pierdes visión sobre la parte de negocio. ¿No? Claro que hay que enamorarse, es claro que hay que creer en eso, pero llega un momento en el que tienes que identificar entre estar enamorado o que realmente sea negocio, que realmente sea algo que crezca dentro de 3 y 5 años. Entonces ahí ya no es enamoramiento, ya es visión. ¿La podemos regar? Claro, también la puedes regar, pero no te enamores de algo que por estar enamorado dejes de ver lo que pasa alrededor, ¿no? sí, sí hace mucho sentido. Y, por ejemplo, ya que estamos hablando de esto del autoempleo versus cara empresa y tener visión y todo eso, ¿cómo dirías tú que realmente un, emprendedor crea riqueza para sí mismo? O sea, es a través de, por ejemplo Hay una no, déjame decirte porque me vino a la mente fuertísimo eh, es es importante dentro de este crecimiento y esta madurez que les comparto, la mía, no necesariamente soy siempre muy maduro, pero por lo menos se ahorita que me trata de exactamente. Em, alguna vez, un coach, que por cierto les recomiendo mucho tener un coach empresarial, ¿no? Es importantísimo porque te da otra visión. Em, Me enseñó esto y se los comparto. Y te va a responder la pregunta, ¿qué es riqueza? ¿No? Entonces, riqueza no nada más es tener dinero, riqueza también es dar empleo, ¿no? Porque das, compartes esa riqueza, ¿no? Pero me enseñó esto y es una cosa que he aplicado siempre. Hoy lo apliqué desde que soy empresario y se las comparto creo que es una buena forma de entender qué es la riqueza. Un empresario, tiene que ser uno, lo que uno cree, lo que uno piensa, lo que uno hacia donde uno cree que va. Tienes que ser, después tienes que hacer y después vas a tener. Pero respondiendo a tu pregunta, si alguien cree que la fórmula está inversa y va primero por la riqueza monetaria, no va a ser y no va a ser él y no va a hacer las cosas bien. Tienes que ser tú, creer en lo que tú ujú, crees, ¿ok? Después hacer las cosas como tú eres y después tener el dinero que te va a llegar. Hablando en dinero, ujú. ¿me sigues el orden? O sea, riqueza es todo eso. Riqueza es ser uno también uno mismo. Ser rico en ti y decir, creo en esto, voy por esto, voy a jalar inversionistas
¿no? Voy a crecer, voy a hacer una firma de 5 o 6 años que dure 30 años. O sea, tú hablas más que todo como hacerlo de un lugar de satisfacción o logro personal, no tanto el qué tanto puedo ganar, ¿no? Es que eso viene después. Es que si haces las cosas bien, si vas por la derecha, si tienes estructura, si tienes una visión, la riqueza monetaria va a llegar después, va a llegar, Ujú. seguro va a llegar. Pero si tu orden está alterado, seguro vas a chocar. Hablando de experiencia y lo que me preguntaste y tratando de compartirles algo, yo les diría que el focus no puede ser nada más generar dinero, ¿no? Y eso es riqueza, sí, sí, sí. Pero también es riqueza tener a lo mejor una empresa de 100 empleados, ¿no? Eso es riqueza Ujú. profesional, satisfacción personal, eso es riqueza también, porque eres tú empresario, ¿no? Es una forma de verlo, el orden, hacer las cosas bien, hacer las cosas por quien eres y no por tener dinero o por hacer dinero. Mm, ya. Por ahí va un poquito filosófico, coaching, pero Sí, que me sí. lo enseñaron, ¿eh? No. Fíjate que yo estuve leyendo hace poco un consejo muy interesante que hablaba de todo eso del Lean Startups y Ajá, del verdadero propósito del dinero. Y que decía prácticamente este señor, este empresario, que realmente el propósito número uno de cualquier negocio es cuánto dinero te estás llevando tú a tu bolsillo, ¿no? Como no tanto el que tanta gente, digo, es muy contrastante lo que tú dijiste, sí, es al revés. pero es, por ejemplo, eso, y no tanto qué tanta gente contratas o qué tanta fama o todo eso. Se me hizo una perspectiva interesante porque son como dos verdades opuestas, por así decirlo. Sí, Y yo siempre creo que hay múltiples caminos a la verdad. O sea, como, por ejemplo, va a haber gente que le funciona muy bien la filosofía que tú dices, y va a haber gente que se identifica más con la otra y igual y les ayuda más, no sé. Entonces creo que ahí lo interesante es como ver pues, cuál es la que más te funciona, ¿no? A final de ¿y qué cuentas. tipo de empresario quieres ser? ¿Quieres ser un empresario que nada más vas por el dinero de 6 meses, tienes una idea y te vas y puedes ser empresario de mucho dinero en 6 meses? Pues si le pegas, sí, y no está mal. Ujú. Pero entonces ya no quieres, ya no eres un empresario con visión a 5, 10, 15, 20 años, Mm. ¿no? ¿Qué tipo de empresario quieres ser? Ok. Oye, ¿No? a ver, ya las últimas preguntas del Nada, feliz, podcast. feliz. Me llamó mucho la atención lo que dijiste del coach empresarial. Muchísimo. Mucha gente, Es mucha gente le tira mucho hate a todo este tema de los cursos o del coaching o así. Digo, en parte lo entiendo porque pues, ha salido gente que el típico video de tu Lamborghini y te vende el curso y así. O los típicos coaches que son coaches que enseñan a coaches a ser coaches, ¿no? O que te venden, no sé, la otra estaba viendo así coaches de atracción, ¿no? Y cosas así que son como muy, sí, hay muchos. muy wishy-washy, ¿no? Por así Sí. decirlo. ¿Tú cómo recomendarías que buscaras un coach empresarial? Digo, en sí, ¿qué es? O sea, ¿qué es el coach empresarial y cómo tú dirías que estás listo o que deberías de contratar a alguien así para tu crecimiento? O sea, ¿cómo te ha ayudado? Sí, a ver, un coach no está peleada la parte personal con la parte profesional ni empresarial, pero un coach empresarial lo que tienes que escoger, primero escoge el que vea a 2 o 3, el que más te sientas cómodo, el que más te haga sentido, porque también dentro de eso hay muchas líneas, no las conozco, no las sé, pero hay diferentes tipos de coaching, claro. Pero un coach empresarial te da visión y te da estrategias y te da situaciones que tú no ves. Y Ujú. te da respuestas a cosas que tú de repente no ves, porque estás clavado tanto en cómo jalo la lana, cuánto voy a vender, cómo tengo que pagar los impuestos, en fin, esa problemática de un empresario, que todos los que somos empresarios sabemos que es un daily basis complicado. eh, un coach empresarial siempre te va a ayudar a dar respuestas y a verlo de forma diferente para resolver las situaciones diferentes. Todos los empresarios tenemos situaciones, tenemos problemas, tenemos cosas que resolver a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Y este tipo de coach, por lo menos en lo personal, a mí me ha ayudado mucho a saber diferenciar entre lo que hay que resolver ahorita, tener equilibrio en la parte personal también, que es importantísimo para ser exitoso, creo. ¿Ok? Este, e ir manejando esas 2 cosas de forma equilibrada. El coach empresarial te tiene que dar equilibrio para poder tomar mejores decisiones. Ya, o sea, o tú no le, o sea, a ver, tú dices coach. Sí, ¿Tú le dirías coach o le dirías más como mentor o tipo asesor? 100% coach. Ok.
Mentores, por ejemplo, te platico rapidísimo. Yo tengo 5 mentores en mi carrera, de los cuales me acuerdo perfectamente qué me dio cada uno, gente importante en el medio financiero, y ese mentoring es importante, ¿no? Tener a alguien que te enseñe, que realmente te enseñe, que te deje algo, ¿no? Y coach, no, coaches lo tienes aquí al lado. No tienes que tener un coach semanal, o sea, no tienes que tener sesiones semanales, pero tener un coach al lado te da tranquilidad, ¿no? Te dice, a ver, y no sé si la estoy regando, o si la estoy regando, ayúdame, porque está fuerte la presión, ¿no? Entonces, Mm, ese coach ayuda mucho, ¿no? Un poco también el tema del socio interno, ¿no? También puede ser un tipo de, ese no es coach, pero alguien que por lo menos no va solo, ¿no? sí, hay Muchos de alguien los ahí que te entienda. emprendedores que vamos a veces vamos solo, y es difícil estar solo, Sí, sí, la muy, neta. se siente muy, Entonces, claro. muy Entonces, marcado eso. si no tienes un socio, y puedes tener un coach, esto es la combinación, se me hace buenísima. Tener un socio capitalista que nada más está esperando su retorno y no te da lata mes a mes. O sea, esa combinación de estructura de lo que platicamos hace 50 minutos es importantísimo para las empresas, para los entrepreneurs. Importantísimo. Ok, ok. Y ya para cerrar el podcast, Sí, claro. por ejemplo, tú, ¿cómo, cómo has, cómo dices que te ha servido la inteligencia emocional a la hora de, pues, tanto de hacer el trading como a la hora de hacer negocios, el sobrellevar tus relaciones interpersonales? Porque, pues, por ejemplo, lo de finanzas es, o sea, digo, si la gente se altera emocionalmente con Bitcoin y que bajó y subió, que el dólar o así, no me imagino en trading o ya haciendo montos de inversiones, trabajando con fondos empresariales. Sí, sí, lo vas aprendiendo a base de trancazos y de experiencias y de todos los días estarle dando ahí, tratando de ser súper asertivo y teniendo, como te decía al principio, focus en lo que haces y no perderte y entender, en mi experiencia, que lo que estás haciendo ni siquiera es dinero tuyo, ¿no? Para empezar, imagínate lo Ujú. complicado de entender eso, ¿no? Pero, pero nada, yo al paso del tiempo, yo te diría que esa inteligencia emocional, no sé si la tenga, honestamente. Creo que lo que he hecho, donde hemos llegado, sobre todo con estas dos empresas que ahora están, ha sido parte de esa madurez también, ¿no? De esa inteligencia que sí te lo dan los años, honestamente sí. Em, em, que hay que alimentarse a través de equilibrio, la parte personal, teniéndola lo mejor equilibrada que uno pueda, porque no sé si te ha pasado o a tu audiencia, estoy seguro que le ha pasado que de repente tienes un problema personal y te afecta en la parte profesional directamente proporcional, O al revés. o al revés. Entonces, al principio, de chavo, yo y todos mis amigos, pues claramente estás con empuje, con esto, con lo otro. Entonces la parte profesional, la parte personal la dejas de ver porque estás metido en eso. Pero entonces después ves nada más la profesional porque te está yendo muy bien, entonces ya no le das a la personal. Es un tema complicado. Yo creo que al paso del tiempo empiezas a encontrar ese equilibrio que no necesariamente siempre llegamos a él, pero hay que buscarlo. Entonces, esa inteligencia emocional que decías tú, pues hay que aprenderla a través de trancazos, de experiencias, de errores que comete uno, ¿no? Eh, eh, e irlos, digiriendo para después meterlos aquí arriba en la cabeza y poder solucionar los problemas de diferente forma, ¿no? Pero yo creo que no hay una sola fórmula. Yo creo que nadie llega, es difícil llegar a un equilibrio tan perfecto como para que no te enojes si no tienes dinero para pagar la nómina, porque pasa, ¿no? Pues te tienes que enojar, ¿no? Y tienes que solucionarlo. Entonces es equilibrado, tranquilo. Oye, a ver, tengo que hacer esto, voy a hacer esto, yo voy a pedir un préstamo, ¿no? ¿Cómo me muevo? ¿No? Y acaba afectando, pero de manera diferente. Hoy los problemas que tengo en las 2 empresas, por supuesto que es diferente a la empresa cuando fui director general, son diferentes, pero son similares. El tema es cómo los atacas. Hoy los ataco diferente que hace siquiera 5 años, ¿no? 6 años, bueno, cuando todavía estaba ahí, ¿no? Igual en el trading, lo atacas completamente diferente, ¿no? Salíamos del trading y lo que queríamos era, a ver qué hacíamos, porque toda la presión que se tenía, ¿no? Tenías que tener un tipo de cómo mediar todo ese estrés de 6 horas o 7 horas metido ahí, ¿no?
Pues saber controlar tus emociones, ¿no? 100%. 100% saber encontrar tus emociones. Y no es fácil, yo lo que es madurez, honestamente. Paso del tiempo y trancazos que se va dando uno en la Sí, vida. ¿verdad? Sí, Y también me sí. imagino que van a ser como actividades de qué tipo, no sé, igual y caminar, hacer ejercicio. 100%. Lo que dijiste de platicar con alguien, como por ejemplo el coach, siento que ayuda también demasiado. Yo lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Y tener buenos socios y cuidar a los socios, ¿no? Yo creo que el socio siempre va a querer que tú, como director general, ¿no? Estés bien, estés tranquilo para que sigas operando la empresa de mejor forma, ¿no? Y hacerla crecer. No, 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 no sé si hay algún empresario, deberá haber muchos, por supuesto, también, que su objetivo único no sea hacer crecer la empresa, pero debería de ser, ¿no? Para que su empresa siempre esté con mejores números, con mejores rentabilidad, aumentar rentabilidades, darle, a ver, una de las mayores, de las 3 principales obligaciones de un director general es darle rentabilidad a los socios, punto. Una de las Ujú. 3, Una de las tres. principales. Y los socios por eso confían en el director general y ponen su dinero para que les den rentabilidad, no nada más Sí, sí, es, no, pues ¿para qué? si no, ¿para qué? Entonces, Claro. nada, mucho que platicar de finanzas corporativas, empresariales. Nada, cuando quieras invitarme otra vez y tocar ciertos temas en específicos, adelante, feliz de estar contigo. Muchísimas gracias y muchas gracias por venir. La verdad, la plática estuvo muy interesante. Fueron muchas cosas Me imagino. que desconocía completamente, la verdad. Sí, tienes razón con eso de que el mundo financiero aquí en México, en la parte de los negocios, no se toma mucho en cuenta. Sí hay más conciencia, más que todo, pienso yo, sobre la contaduría, porque pues, todos quieren pagar la menor cantidad de impuestos, lógicamente, pero no se habla mucho de la parte de las Entiendo. finanzas y las estructuras que uno tiene que tener en sus emprendimientos. Y el concepto del Lean Startup es algo que a mí me encanta y también abogo mucho por ese tipo de negocios, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Eduardo, por venir. Este, ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Gracias. A mí me interesa mucho, me interesa mucho que la parte de Boderbock, sea ayuda a las empresas de México en donde estén, en Chiapas, en Aguascalientes, en Baja California, en Ciudad de México, en donde sea, para ayudarles a crecer. Entonces, Boderbock es www.boderbock.com.mx. Ahí entran directamente a la página, inclusive es la forma de entrar al sistema, ¿ok? Es un SaaS con precios accesibles para las empresas y los startups, ¿no? Muy accesible, de hecho, ese es de hecho, esa es una de las definiciones del SaaS, ¿no? El SaaS tiene que ser accesible en precio para pagarlo cuando lo uso y cuando no lo uso, no lo pago, ¿no? Entonces, Poderbook dentro de su narrativa de venta tiene que ver también con eso, ¿no? O sea, ayudar al análisis financiero de los números contables de la empresa, digitalizar los números contables, volverlos financieros y analizarlos. Repito, www.boderbock.com.mx. Sí, yo como que ya lo pongo en la descripción y ahí Bueno, tagueo el link. Todo. clarísimo. Y la otra, www.amescfo.com, donde está el CFO on demand y la combinación de las dos. Pues nada, estoy seguro que las empresas mexicanas les pueden ayudar para crecer y para tener estructura financiera. Bueno, muchísimas gracias y si te gustó el episodio, por favor, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Muchas gracias.